Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la clase virtual. Buenas tardes, Inge. Muy buenas tardes. Inge. Buenas tardes, Inge. Sin novedad. Muy buenas tardes. Hoy habíamos quedado en que íbamos a revisar sobre un deber. Entonces, y vamos a ver en qué consiste el deber. En función de eso, veremos el esquema de desarrollo también. A ver, entonces, ustedes este deber ya lo tienen ahí en las páginas, como es en la aula virtual, en la unidad número 4, como deber número 6. Y es este. Vamos a ver. Dice que un sistema eléctrico tiene una curva de demanda diaria típica expresada en por unidad con relación a la demanda pico, según la tabla que se indica a continuación. Los 365 días del año se han descompuesto en 52 días domingos, 52 sábados, 10 días feriados y 251 días laborables. Entonces, yo tengo domingos, sábados, feriados y laborables. Entonces, 4 tipos de días. Y, como bien se anota, la curva de demanda diaria se ha expresado en por unidad con relación a la demanda pico del día correspondiente. Porque vamos a tener que, por ejemplo, en los días laborables, la demanda pico diaria va a ser una. Sábados será diferente, domingos será diferente y los feriados a lo mejor también van a ser diferentes. Esta es la curva que se ve de ese sistema eléctrico. Miren, entonces, para cada hora se va a disponer de un valor de demanda. ¿De acuerdo? Ahí ya la vamos a ver entonces. Ahora entonces, ¿qué es lo que tengo? Dice, la demanda máxima de un día laborable es de 910 megavatios. Entonces, estos 910 megavatios es el valor base para calcular la demanda en el día laborable. ¿Qué más dice? La de un día sábado es de 830 megavatios. Entonces, esta es la demanda base para los sábados. E igual, en el domingo tengo 710 megavatios y en los feriados 760 megavatios. ¿Ya? Entonces, con esas demandas bases, como esta curva de demanda está en por unidad, con eso entonces ya puedo tener en cada hora de estos días cuál va a ser la demanda horaria. Ya. Por favor, si tienen alguna inquietud, cuéntenme. Es importante que esto esté muy claro. Luego, ¿qué tengo? Dice, la disponibilidad de la generación está determinada por la presencia de pluviosidad en la región, determinándose 2 periodos. 6 meses de 6 meses cada uno. 183 días de temporada seca y 182 días de temporada lluviosa. Con lo cual, entonces, ya tengo ahí 365 días. La disponibilidad de la capacidad de generación de cada periodo se indica a continuación. Esto es, entonces, las plantas que yo tengo para
durante los 6 meses o los 182 días o 183 días, 182 días de la temporada lluviosa. Entonces, 2 unidades de 140 con una tasa forzada del 2.5%, 3 unidades de 100, 3 de 120 y así sucesivamente. Igual, entonces, tenemos para el periodo seco. Tengo, sí, como el periodo seco no van a estar todas, al menos la capacidad de las hidráulicas, estamos poniendo, entonces, incorporando otras de carácter térmico, específicamente estamos con gas y combustión interna. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo? Dice, determinar el OLE en un periodo de 1 año. Determinar el OEE, que es el índice de energía no servida, ¿cierto? Prácticamente el LOE por unidad y el índice de confiabilidad de energía. Y aquí entre las notas dice, los días feriados deben distribuirse en cada periodo en forma proporcional. ¿Cuántos días feriados tengo? ¿Cuántos días feriados? Tengo 10 días feriados. Muy bien. 10, entonces 5 feriados le voy a poner yo en la temporada lluviosa. Y 5 feriados les voy a poner en la temporada seca. Hasta ahí, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, tengo la curva diaria. Muy bien, entonces. Vamos a ver. Ahora, entonces. Esto es lo que yo voy a tener, entonces. Voy a tener aquí, ¿no es cierto? Y voy a calcular eso para 1 año. Muy bien, vamos ahora sí a los detalles. Yo lo que he puesto aquí es más o menos, no más o menos, están aquí puestos las 24 horas. Las 24 horas del día. Para cada una de estas horas, lo que yo he puesto entonces es el valor por unidad de la demanda máxima. Y aquí he puesto entonces un valor que, por ejemplo, dice 850. Por decirle yo, con esto de lo que estoy diciendo es que la demanda máxima, por ejemplo, la demanda pico, en ese día, por ejemplo, en un día laborable es 850. Yo he puesto un valor así, ¿no es cierto? No es creo que es 900 y pico, alguna cosa, 910, alguna cosa. Muy bien, entonces, si yo tengo los 850 megavatios pico, esto y 0.55 a esta hora de demanda 0.5 por unidad, yo ya puedo tener entonces las demandas en cada una de estas horas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ustedes ven entonces que, por ejemplo, entre las 18 y las 19 horas, esto está para que entonces, ahí es donde yo voy a tener la demanda pico, la demanda que se produce ahí, ¿cierto? Sí, porque por unidad, en esas horas estoy teniendo 1 por unidad. Y tengo la distribución así, en esta forma. Muy bien, entonces. En estas notas, inclusive si ustedes se desean, este archivo también yo les puedo poner ahí en aulas virtuales, no hay problema.
Aquí en este archivo ustedes tienen sí, la parte de la demanda, tienen la capacidad, pero yo creo que lo importante está aquí, en esta hoja, en este que en nombre de curva. Dice, primero, hay dos periodos, cada uno con una capacidad de generación. Eso ya hemos visto entonces. En el periodo lluvioso tengo una estructura de mi parque generador y en el periodo seco tengo otra estructura. Segundo, dice, para cada periodo debe construir la tabla de probabilidad de pérdida de capacidad. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Pero tampoco ya para ustedes eso es novedad. Muy bien. Luego, establecer la curva de duración horaria para cada día. Es decir, lo que yo necesito es ver en megavatios para cada una de las horas de cada uno de esos días. Esos días, digamos, día laborable, sábado, domingo y feriado, yo tengo que hacer esto. ¿Cierto? Y en cada día, el LOLE debe calcularse para cada hora. ¿Cierto? Muy bien, entonces. Por ejemplo, aquí. Yo tengo aquí una demanda de 467 megavatios. ¿Ya? Y tengo la tabla de probabilidad de pérdida de capacidad. Muy bien, entonces. Con esto es lo que yo voy a determinar. ¿Cuál es el LOLE en esta parte de aquí? Conste que lo que usted va ahí a calcular es si es que no le alcanza o lo que sea, ¿no es cierto? O la de capacidad disponible de generación no cubre estos 467 megavatios. Usted va a calcular una probabilidad. Y lo que usted entonces va a determinar es la probabilidad de no abastecer. ¿Qué tiempo es el que no va a poder abastecer? Esta hora. Esta hora. Por lo tanto, si a esa probabilidad le está multiplicando por esta hora, esa probabilidad se convierte también en el LOLE para esta hora. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, en cada día, el LOLE debe calcularse para cada hora. Eso dice en el numeral 4. Quinto, el LOLE de un determinado día será igual a la suma del LOLE de las 24 horas. ¿Sí? Cada hora, entonces, me va a ir contribuyendo. ¿De acuerdo? Luego, el LOLE de los días laborables será igual al LOLE de un día laborable multiplicado por el número de días laborables. ¿Ya? No sé, a ver, por ejemplo, yo tenía, ¿cuántos días laborables? 251, ¿sí? Puedo ponerlo entonces, 126 días en un periodo y 125 días en el otro periodo. El LOLE que saco para ese día laborable tengo que multiplicarle por 126 días en un caso y en el otro caso por 125 días. ¿Ya? Y así, entonces, voy a sacar también el LOLE para un día sábado. Muy bien, entonces, deberé multiplicar por 26 días, si es que esos sábados corresponden a los días sábados de estiaje, o también por 26 días, si es que corresponden al día sábado de periodo lluvioso. Lo mismo voy a hacer para los domingos y lo mismo para los feriados. ¿Ya? Igual para 7, igual procedimiento para el cálculo de la pérdida de energía esperada. ¿Ya? Entonces, en cada hora, yo voy a ir calculando
Para cada hora, ¿qué es lo que voy a ir viendo? El ole. Y también en cada hora la energía que esperada que yo voy a perder. Eso igual voy a sacar, para sacar la energía esperada, la pérdida de energía esperada durante un día, deberé sumar los resultados de los 24 días. Perdón, de las 24 horas. Y así obtengo para uno un día. Si deseo sacar entonces durante el periodo de estiaje, multiplicaré por el número de días. Primero hay que tener en cuenta, ¿no? Si eso es un día laborable, muy bien, por el número de días laborables en el periodo de estiaje. Y esa será la contribución de los días laborables. O por el número de días que corresponden a los feriados con su respondiente demanda. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas. Para cada día voy a calcular el ole. Para cada día. Durante todo el estiaje se mantiene la misma tabla de pérdida de probabilidad de capacidad. Igualmente, durante todo el periodo lluvioso mantengo la misma tabla. ¿Ya? Y voy a calcular entonces el ole en el año. Muy bien, ahora entonces, vamos a ver primero la mecánica, cómo hacerlo. Yo creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena que este trabajo ustedes lo hagan en grupos. Ustedes me dirán qué es más conveniente para ustedes, porque sí, es importante también que desarrollar algunas capacidades para poder trabajar en equipo, ¿cierto? ¿Qué prefieren? ¿Grupos de 2 estudiantes o grupos de 3 estudiantes? En principio, porque todo está sujeto a conversar. Aquí yo he puesto la fecha de entrega el 10 de febrero, pero, como les digo, está sujeto a conversar, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es que cuéntenme. ¿Grupos de cuántos estudiantes prefieren? Un grupo de 3, creo yo, Inge. Sí, Inge, estaría bien, grupos de 3. Ah, ya, muy bien, de acuerdo, no hay problema. Ustedes tienen toda la libertad para configurar sus grupos, ¿cierto? Sí, inclusive yo entiendo, hay afinidades y todo. Pero lo que sí me gustaría expresar es lo siguiente. Lo que yo he dicho es entonces que también hay que desarrollar estas capacidades de trabajar en equipo. Pero muchas veces, ¿qué es lo que sucede cuando se forman los grupos? De que el informe que presentan, ya vamos a hablar de eso también, el informe que presenta es como que, digamos, una cuestión conformada por, en este caso, digamos, son 3 miembros del equipo, y está entonces un pedazo con estilo y forma, se le pega otro pedazo con otro estilo y forma, y después viene otro pedazo con otro estilo y forma. Lo que quiero decirles con esto es de que es conveniente, por favor, de que el trabajo tenga todo una uniformidad. Es como cuando, sí, yo le contrato a una consultora para que me haga un estudio, ¿no es cierto? En esa consultora trabaja el Lucho, el José, el Juan Carlos.
Y caramba, y la consultora no es que dice, no es que, sí, a lo mejor el Lucho, el José y el Juan Carlos van a trabajar haciendo ese estudio o lo que sea, ¿no es cierto? Pero el informe sale con una uniformidad, ¿no es cierto? Entonces, que no se note el hecho, esto hizo esto, que esto hizo el otro, o sea, alguien así, póngase de acuerdo ahí y que salga una cosa muy uniforme, muy coherente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no? Y, a ver, entonces, lo otro. Ustedes lo que van a presentar aquí es entonces, no hay problema, pueden presentarme la hoja Excel, pero sí necesito que haya un informe donde me puedan explicar qué es lo que han hecho y poniendo al menos resultados intermedios. Pero la hoja Excel, donde está todo el proceso, eso es importantísimo. Pero entonces, adjunto a esa hoja Excel, yo necesito que me presenten ahí, sí, un informe, de tal manera de que para yo no perderme en la hoja Excel, inclusive, ¿no es cierto? Sino que ya en el informe, en lo que sea, ahí me puedan dar una explicación, poner resultados, intermedios, o como quieran ustedes, pero que me permita que yo pueda entender. ¿De acuerdo? Ya entonces, lo otro, ustedes están de acuerdo entonces que con la fecha esta de que hemos puesto ahí, 10 de febrero. Ese 10 de febrero significa que de aquí al 10 de febrero ustedes tienen 2 semanas. ¿Están de acuerdo? ¿Consideran pertinente? ¿Necesitan menos? ¿Necesitan más? Ustedes no hay problema, véale. Que es relativamente largo, es largo. ¿Sí? Yo creo que menos de 15 días no. ¿Ya? Yo entendería entonces que están de acuerdo con los 15 días. ¿Ya? Preguntas. A ver, esta hoja les voy a poner entonces también, ¿no? Esta les voy a poner ahí en el aula virtual para que puedan ustedes acceder a esto. Entonces, ustedes ven aquí cada uno de los valores. Para cada uno de estos valores hay que tener en consideración, y eso ustedes véanlo, es de que hay horas en las cuales yo tengo también que la demanda durante estas 3 horas, por ejemplo, permanece constante durante estas otras 2 horas. Ustedes entonces vean cómo lo tratan, ¿no es cierto? Porque de hecho, durante la tercera hora, el doble que obtengo en la tercera hora va a ser el mismo que voy a obtener en la cuarta y que voy a tener en la quinta. El doble que obtengo en la decimotercera es igual al que tengo en la decimocuarta. Muy bien, esto lo voy a poner entonces también en las aulas virtuales, espero ponerlo hoy mismo. A ver. Ya. Sí, hoy le pongo, no hay problema. Muy bien, entonces. Si no hay preguntas, continuamos con nuestras interconexiones. Ahora, el hecho de que no exista preguntas ahora, no obsta en ningún momento, en cualquier momento pueden hacer las preguntas que ustedes sí tengan pertinente, ¿no? El próximo lunes, por correo, como quiera, por cualquier medio, no hay problema. Conversamos sobre cualquier duda que tengan ustedes. Estamos entonces. No hay problema. Ahora sí, entonces, continuemos.
A ver, lo que sería bueno tener también en consideración es de que, yo no sé, creo que para subir estos deberes al aula virtual, no sé si cada miembro del grupo también sube yo creo que es suficiente que uno suba, ¿no? Bueno, ahí ya iremos viendo esto. Muy bien. Espero que ahora ya le están viendo esta presentación. Esto hemos estado viendo la semana, o no, el lunes último. Y habíamos calculado ya la probabilidad de pérdida de carga y habíamos calculado también el valor esperado de la pérdida de carga y durante un día. ¿Sí? Y habíamos visto entonces, se puede ver las ventajas en función al menos del LOLE interconectado, es muy inferior al LOLE aislado para el sistema B. Igual circunstancia que ocurre también con el sistema A. Y hoy entonces lo que queremos ver es hemos dicho para un día, pero lo que vamos a hacer ahora es evaluar para un periodo de 30 días. En esos 30 días, que lo que vamos a usar es picos de carga diaria, yo voy a tener entonces que durante esos 30 días la demanda va a estar como una línea recta que va desde el 100% al 40% del pico máximo. Eso es entonces lo que yo voy a tener. Y en función de eso, entonces, lo que ahora voy a determinar es el tiempo en días durante el cual existe la posibilidad de que ocurra pérdida de carga en el sistema. Antes, ¿qué es lo que yo estaba señalando? ¿Cuáles eran el número de megavatios que debía yo cortar? Aquí. Pero igual, lo que yo había puesto aquí, a la final, pusimos aquí, son las probabilidades, y sumamos las probabilidades. Muy bien, ahora lo que voy a tener entonces, en este arreglo matricial, lo que voy a tener aquí es el número de días. Igual, ¿no es cierto? Mientras, a ver, en este caso, yo lo que voy a poner es mis ojos en el sistema A. En el sistema A. ¿Qué pasa en el sistema A? El sistema A, hasta que pierde 25 megavatios, dado que tiene una capacidad instalada de 75 megavatios y una demanda de 50 megavatios, hasta que pierde 25 megavatios no le pasa nada. No corta ni un solo día. Ni un solo día. ¿Cierto? 0 días, 0 días. Y igual, más todavía si es que va a perder 20 días. No hay problema. El problema surge cuando ya pierde 30 megavatios. ¿Cierto? Pero aquí no tiene mayor problema y así, ¿no es cierto? Y así sucede. Aquí está marcado este valor en verde y este valor en amarillo. Y quiero ver entonces cómo obtuvimos este valor de 5 días. Note que el sistema A ha perdido aquí 40 megavatios, es decir, se ha quedado con 35 megavatios. Pero por otro lado, tiene también disponibles, al menos aquí, tiene disponibles 10 megavatios con los cuales le puede asistir el sistema B. Dado que al menos en este punto sus reservas o su parque generador está íntegro. Tiene los 20 megavatios disponibles, pero por capacidad de la línea de interconexión solamente puede transferir 10 megavatios. Entonces, ojo entonces, tiene 35 megavatios propios, tiene 10 megavatios que tiene acá del sistema B.
y una demanda de 50 megavatios. Esto es lo que estamos poniendo aquí. ¿No? Si nosotros vemos acá, ¿cierto? La capacidad instalada de los para este caso, la capacidad instalada del sistema A es de 75 megavatios. ¿No? Más 10 que vienen a través de la interconexión, yo puedo decir entonces que la capacidad instalada son 85 megavatios. De esos 85 megavatios se está perdiendo 40 megavatios. Muy bien, entonces. Vengo para acá. Vengo para acá y lo que voy a encontrar es de que si yo tengo entonces 85 megavatios instalados, 40 megavatios. Capacidad instalada, 85 megavatios. Demanda, 50 megavatios. Aquí está entonces la línea en rojo. Y aquí yo tengo entonces. Hemos dicho de que esta recta en azul va desde el 100% de la demanda, que son los 50 megavatios, hasta el 40%, que son los 20 megavatios. Muy bien, entonces. Yo he perdido 40, me quedo con 45 de los 85, entro entonces a la ecuación esta de la recta y obtengo que el seccionamiento se va a producir para 5 días. ¿De acuerdo? Y esos son los 5 días que yo tengo registrado aquí. ¿Qué pasa aquí, en cambio? Aquí yo tengo entonces que el sistema B, que tiene como una reserva de 20 megavatios, está perdiendo la reserva, está perdiendo sus 20 megavatios. Por lo tanto, ya no le puede asistir al sistema A. El sistema A que ha perdido los 40 megavatios y se está quedando con 35. Por lo tanto, en este escenario que está marcado en amarillo, la capacidad instalada del sistema A es de 75 megavatios, porque el sistema B ya no le puede dar nada. Y en este escenario es que está perdiendo los 40 megavatios. Veamos entonces. Esto es entonces. Capacidad instalada, 75 megavatios, porque el sistema B pierde 20 megavatios. Y peor todavía, si pierde más, no podrá transferir nada más, entonces nada, ningún megavatio al sistema A. El sistema A pierde 40 megavatios. El sistema B no tiene reserva y no puede transferir al sistema A. Por lo tanto, capacidad instalada 75 megavatios, pierde 40 megavatios, se quedan operando 35 megavatios. Con estos 35 megavatios entramos a la ecuación de la recta y obtenemos entonces que el número de días en los cuales el pico no puede ser abastecido por la capacidad que tengo es 15 días. ¿Ya? Y así entonces es como determinamos absolutamente todos estos valores. Por ejemplo, veamos aquí este 30, donde decimos que el sistema A ha perdido 55 megavatios. Por lo tanto, el sistema A se queda con 20 megavatios. Pero también yo lo que tengo es que el sistema B ya no le puede dar nada. Entonces, la capacidad instalada que tiene el sistema A son los 75 megavatios. No hay nada que venga del sistema B. ¿Qué es lo que pasaría entonces? Que estaríamos en este escenario. Tengo capacidad instalada 75 megavatios. He perdido 55 megavatios y aquí yo me quedaría entonces con 20 megavatios operando. Si ustedes ven aquí el valor del pico más bajo en los 30 días, son 20 días, son 20 megavatios. Eso significa que yo lo que voy entonces a cortar es los 30 días del mes.
Por eso está entonces poniéndose aquí. 30 días. Acá más todavía, si pierdo 65 megavatios. Mire, si pierdo 65 megavatios, aquí, inclusive podemos verificar este aquí. Aquí tengo 65 megavatios que estoy perdiendo, me quedan 10 megavatios. Pero aquí, en este, yo puedo recibir aquí 10 megavatios del sistema B. Entonces, mi capacidad es 85 megavatios. Si yo pierdo, entonces, si tengo 85 megavatios, pero estoy perdiendo ahí 65 megavatios, lo cual entonces, eso significa que de los 85 pierdo 65, me estoy quedando con 20, lo cual me conduce también entonces a un seccionamiento de 30 días aquí. ¿Ya? Así está entonces como hemos procedido a calcular. Estas son la parte referencial y en función de esto podemos entonces analizar cualquiera de esos escenarios que tengo yo en el arreglo matricial. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Entonces, esta es... Ahora, esto es lo que sucede, en cambio, en idéntica forma, para el sistema B. ¿Qué significa qué pasa en el sistema B también? En el sistema B yo voy a tener, sí, la demanda 40 megavatios aquí, y el 20%, la mitad de eso, entonces el 40% de eso corresponde al mínimo valor. Entonces sería como aquí, como 16 megavatios en vez de los 20 megavatios en el caso del sistema B. Entonces, y yo puedo entonces determinar cada uno de estos valores ahí. Si usted tiene tiempo y puede hacerlo, verifíquelo estos valores, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tengo, estos valores, repito, son días. Son días, ¿no? Son días. Aquí, a ver, aquí. Sí, está muy bien. Son aquí el número de días que yo tengo. Ahora entonces, ¿cómo determino el OLE? El problema, por acá yo ya tenía este. Este es el arreglo, tabla de probabilidad de pérdida de capacidad simultánea. Este arreglo es el que va a venir y superponerse acá, en los puntos en los que yo estoy teniendo días de corte de energía. Ahí es donde yo voy a hacer coincidir los valores también correspondientes de las probabilidades. Solo que aquí estos valores ya no son probabilidades. Estos valores son el producto del número de días por la probabilidad del arreglo de probabilidad del arreglo de pérdida de capacidad simultánea de los dos sistemas. Entonces, la probabilidad por el número de días. Con lo cual, entonces, yo lo que saco es la pérdida de carga esperada expresado en días por mes para los 30 días. Esto es la sumatoria de todos estos valores que están en amarillo. ¿No? Si yo tengo 0 días, eso no contribuye a nada, ¿no es cierto? Entonces, en esa forma es lo que está. Aquí también se ha eliminado los valores que da como valores 0. ¿De acuerdo? Entonces, es el producto de la probabilidad de ocurrencia multiplicado por el tiempo, los días que están ahí. Y obtenemos entonces este valor. Lo mismo hacemos para el sistema B. En el sistema B es lo que hemos tenido aquí, ¿no es cierto?
estos son los escenarios en los cuales yo estoy teniendo entonces el número de días de corte. A estos números de días le voy a multiplicar cuál es la probabilidad de ocurrencia de que se dé la salida de 30 megavatios aquí y la salida de 20 megavatios, y eso será multiplicado en ese caso por 6.25. Eso es los valores que nosotros hemos registrado entonces en este arreglo. Están entonces productos de probabilidad por el número de días de corte. Y obtengo entonces el OLE para el sistema B. ¿No? La carga esperada. Los días es que yo, el número de días esperados que yo estaría entonces sin poder atender los picos correspondientes a estos días. ¿Alguna pregunta? Y así puedo hacer también para un año o lo que sea, ¿no? Siempre, o sea, podría también hacer con una resolución horaria, eso no hay problema. Preguntas. Entonces, tengo ya eso. Este es entonces el método del arreglo probabilístico para poder analizar eso. ¿Ya? Igual yo también podría hacer esto desde el punto de vista de simulación, por ejemplo con Monte Carlo, identificando cuáles son aquellas variables aleatorias, ¿cierto? Las variables aleatorias que yo voy a tener. ¿No? Muy bien. Y luego el siguiente método es el método de asistencia con una unidad equivalente. Bien, ¿qué es lo que estoy allí? Vamos después a regresar a eso. Mire usted, yo lo que voy a hacer es entonces, aquí tengo el sistema A. El sistema A en este momento aparece aquí como el sistema asistente al sistema B. Va entonces, el sistema A es el que presta la ayuda al sistema B. Por lo tanto, tengo que ver alguna forma cómo representarlo en una unidad equivalente al sistema A, aquí en la frontera, aquí, en el extremo de la línea de transmisión. Esa unidad de generación que yo le voy a tener aquí, entonces recogerá todas las bondades o todos los aspectos negativos que tiene el sistema A para poder asistir al sistema B. Una vez que yo tengo esta unidad equivalente del sistema A, yo lo que hago es incorporarle a las máquinas del sistema B. Y ahí sí, tratarlo al sistema B, una vez que está incorporado esa máquina, como un sistema único. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La unidad representa los beneficios de la interconexión entre los dos sistemas en términos de una unidad equivalente con multiestados. Aquí sí, es posible que yo obtenga entonces una unidad con dos estados, o puede ser que yo voy a tener una unidad con más de dos estados, que es lo más común que suceda eso. Y la capacidad de la unidad de asistencia de un sistema al otro sistema está dado por el valor mínimo entre la capacidad del enlace de transmisión y la reserva del sistema que brindará la asistencia. ¿Ya? El valor mínimo entre la capacidad de transmisión y la reserva del sistema. En este caso, por ejemplo, mire, el sistema A tiene una reserva de 25 megavatios. La línea, 10 megavatios. Muy bien, la capacidad de esta unidad equivalente será el mínimo entre 10 megavatios y 25 megavatios. Porque sí,
¿De qué me sirve tener 25 megavatios si yo lo que tengo aquí es una capacidad de transmisión de apenas 10 megavatios? Son 10 megavatios los que máximo que puedo dar. Habrá otros casos en que yo tengo acá, por decirlo, 50 megavatios de reserva, pero el enlace es de 100. Sí, qué bueno el enlace de 100, pero lo que hay de reserva acá y lo que puede ayudar el sistema A, lo que puede dar es 50 megavatios, es su reserva. Entonces, el valor mínimo entre la capacidad de la línea y la reserva del sistema que va a prestar la asistencia. Eso es lo que estamos diciendo aquí. ¿No? Por otro, la unidad de asistencia deberá ser incorporada a la tabla de probabilidades de pérdida de capacidad del sistema asistido. ¿Sí? Ya hemos dicho, una vez que determino esta unidad, le incorporo al sistema B. Una vez incorporada la unidad, se procederá a aplicar el algoritmo para determinar el OLE en el sistema asistido. En este caso, entonces, yo voy a tener que, incorporada la unidad, el sistema B se le trata ya como un sistema aislado. Sí, entonces eso es lo que tenemos en nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Unidad de asistencia de que equivalente del sistema A al sistema B. Entonces, hay que obtener una unidad equivalente del sistema A. Aquí, en cambio, dice unidad de asistencia equivalente del sistema B al sistema A. Igual, esta será la unidad equivalente, ¿no es cierto? Con la cual, pues, ubicados al extremo de la línea de interconexión. Muchos de estos conceptos con este método de la unidad equivalente de asistencia nos van a ser útiles también para el momento en que en el siguiente capítulo vamos a hablar de sistemas compuestos. Entonces, es muy importante dejar en claro de que yo lo que le estoy poniendo es esta unidad equivalente al extremo de la línea de interconexión. Al extremo de la línea de interconexión, igual aquí en el sistema B. ¿Alguna inquietud? Y aquí ya empezaríamos eso. Creo que es pertinente mejor para no quedarnos en ya en el desarrollo de aquí, de la parte de la unidad equivalente, es pertinente, muy bien, quedarnos en este momento ahí y continuamos. Entonces, estaríamos continuando el día miércoles, porque el día lunes, no se olvide, tenemos la prueba. ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud? ¿Ya? Entonces, el día lunes estaremos con la prueba. Vamos a ver cómo le ponemos, ojalá. Hay una cosa que es muy importante, que quizá vale la pena también. Por ejemplo, ustedes podrían estar a lo mejor ya pensando, ¿y qué pasa si en una prueba nos ponen un ejercicio como este? No, por favor. Estos ejercicios no tiene sentido. Así que no hay problema, ¿no? Ustedes ya ven ahí, ya tienen los ejercicios de deber, más o menos. Siempre las pruebas que yo tomo, no es que estoy tratando de inventarme nada más, sino que va enmarcado en lo que hemos visto y sobre todo también en los deberes, cómo están los deberes. Así que preguntas, inquietudes. ¿No? Muy bien, entonces. Nos vamos a quedar ahí. Ya les voy a poner entonces esa hoja Excel para que lo vean y poder entonces, cualquier inquietud me cuenta. Bien, nos quedamos ahí entonces. Les veo el día lunes.